En la cadena SER. Hoy por hoy. The number you have reached has been disconnected. Àngels Barceló. Mensajería instantánea, información y desinformación, 24 horas al día, 7 días a la semana, identidades digitales, ídolos de masas y fans que disponen de los mismos medios para comunicarse potencialmente, del mismo alcance. Bueno, todos estos cambios en la interacción de los seres humanos necesita parar de vez en cuando, necesita una reflexión. Y hoy ponemos las luces largas de la filosofía en nuestra sección de Tecno con Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Hay tantas preguntas, ¿no? ¿Qué hacer con los datos? ¿Qué significa la privacidad? ¿Cuál es la diferencia entre mentir y opinar? Entre la tecnología y las cuestiones filosóficas cada vez se cruzan, hay más intersección. ¿Las grandes tecnológicas están empleando a filósofos en sus plantillas? Pues es verdad que llevamos un año escuchando esto, que Google, Facebook y los gigantes tecnológicos buscan expertos en filosofía, sobre todo en Estados Unidos, pero también aquí. Pero yo sobre todo es la mayor presencia de la filosofía en casi todo, en los ámbitos tecnológicos. Dicen, ¿no?, que las diferencias entre las evoluciones y las revoluciones es que las evoluciones cambian las respuestas, sí, y las revoluciones cambian las preguntas. Sí. La tecnología durante muchos años se ha dedicado a buscar nuevas respuestas, solucionar problemas que ya existían. Hoy está tan presente en nuestra vida que genera nuevas preguntas. Y yo creo que cuando te haces preguntas, sobre todo las preguntas importantes, aquí no me voy a poner kantiano, porque tenemos aquí hoy invitados que saben más de esto, cuando te haces las preguntas importantes, recurres a la filosofía. Y de hecho, las grandes empresas buscan filósofos y en Estados Unidos arrasan los cursos de filosofía. La gente ya no quiere hacer MBAs, sino quiere hacer filosofía. Y eso es muy divertido. A mí, por ejemplo, en el periódico tenemos unos debates muy interesantes porque la gente tenía su economista favorito y ya todos tenemos nuestro filósofo favorito, ¿no? La gente es de Byung-Chul Han, la gente es de Zizek y discute sobre el existencialismo. Esto me parece muy divertido. Porque, por ejemplo, estas grandes tecnológicas, ¿tú crees que tienen un código ético claro? Bueno, a ver, códigos tienen. Esto es como todo, códigos hay que tener para luego no cumplirlos, ¿no? Es verdad que son compañías muy preocupadas por poner por escrito este tipo de cosas, pero cada vez es más discutible el comportamiento ético de estas empresas, ¿no? Hemos hablado ya aquí de este documental que todo el mundo está viendo en Netflix, del dilema de las redes, en el que se hace una reflexión profunda sobre esto, el rol que juegan en todo esto. Otro filósofo, que es Antonio Negri, escribió un libro que se llamaba Imperio, que parecía premonitorio de todo esto, ¿no? Hablaba de algunas empresas con un poder mayor que los países y que eran capaces de controlarnos y cambiarnos, ¿no? A lo mejor a alguien le suena esto de Imperio y se parece un poco a lo que hacen hoy los GAFA, ¿no? Los Google, Apple, Facebook y Amazon. Ajá. Una de las cosas que ha cambiado con todas las redes sociales, con toda la tecnología, la invasión de la tecnología en nuestras vidas son las aspiraciones o nuestras aspiraciones, ¿eh? Hay muchos jóvenes y también no tan jóvenes que quieren ser famosos, que no tienen ningún talento ni ningún trabajo detrás que respalde esta fama, quieren viralizarse. ¿Tú crees que hay pensadores fijándose en eso, en cómo las redes sociales están cambiando el concepto de fama, el concepto de ser famoso? Pues por supuesto, yo creo que el concepto de fama es uno de los que está cambiando radicalmente. Hemos hablado aquí ya de esto de la democratización de la fama y de esto de que los niños quieren ser youtubers. Ya dijimos que hay un estudio que dice que es más fácil que tu hijo sea pívot de la NBA. Sí, es verdad que hablamos de eso. Que youtuber de éxito y es importante decírselo a los niños e insistirles en esto. Pero el concepto de fama ha cambiado radicalmente, ¿no? Pensemos históricamente, la fama era por lo que hacías, luego por lo que eras y ahora parece que es por lo que pareces, ¿no? Pues en esto de lo que haces, lo que eres y lo que pareces, pues parece que entra la filosofía. Y justamente la semana pasada, hace 2 semanas, coincidía en el espacio, pero no en el tiempo, con nuestro invitado de hoy, que es Ernesto Castro, él es filósofo, y él decía una cosa muy interesante sobre la fama, Internet y una persona que es invitada a veces en esta sección, que es Kim Kardashian. Él contaba una cosa muy interesante, que es que cuando preguntas a la gente por qué es famosa Kim Kardashian, mucha gente cree que es por su físico, especialmente por su trasero, ¿no? Es famosa Kim Kardashian. Ernesto cuesta un todo lo contrario, ¿no? Que es que no es que ella sea famosa por su trasero, sino que su trasero nos parece lo que nos parece porque ella es famosa. Es a la inversa, ¿no? No es la fama, no es el culo lo que ha hecho la fama, es la fama lo que ha hecho el culo. Ernesto Castro, muy buenos días. Buenos días. Cuéntame esta teoría, porque además es una pregunta que nos hacemos mucho, Jaime y yo, porque además a mí se me olvida cuando me cuentan por qué es famosa Kim Kardashian, al cabo de 3 semanas se me ha borrado de la cabeza. ¿Cuál es tu teoría sobre eso? Ella es famosa principalmente por su amistad con Paris Hilton. Esa es la causa eficiente de su fama. Otra cosa es que luego se justifica retrospectivamente, pues apelando a su etnia, a su tono de piel, a su físico, pero claro, era el opuesto a Paris Hilton. Entonces ha habido una revolución, evidentemente, de la estética femenina a raíz de la fama de Kim Kardashian, pero no es la causa, sino que es la consecuencia precisamente de esa fama, ¿no? Entonces, en cuanto a la democratización de la fama, como bien has dicho, es muy difícil llegar a ser un famoso, un youtuber de éxito y tal, pero sí que hay una democratización de la fama en el sentido de que todo el mundo no es que sea famoso 15 minutos, sino al menos para 15 personas, para tus 15 seguidores de Facebook, de Twitter, de Instagram o de TikTok. Y es una aspiración, querer ser famoso, ¿tú dirías que es una aspiración vacía, o al menos nos parece que es una aspiración vacía?
Jack Gleeson, el actor que hacía de Joffrey, el rey malo adolescente en Juego de Tronos, dio una conferencia magistral en Oxford sobre este tema, a la que acompañó una ronda de preguntas lamentables sobre con quién se iría de vacaciones de los personajes de su serie, y allí citaba una serie de teorías psicológicas de la psicología evolutiva, según la cual la conducta de seguir al famoso es una conducta evolutiva tradicional de toda la vida de Dios. Uno sigue a los modelos de éxito, aquellos especímenes que han tenido un éxito reproductivo. El problema del seguimiento de la fama es que uno sigue aquellos elementos que no son adaptativos. Es decir, sigues al famoso no por aquello que la ha hecho famoso, sino por aquellos aspectos secundarios. Seguir a Paris Hilton por ser rubia, o seguir a Kim Kardashian por tener un gran culo, o seguir al Tyrannosaurus Rex porque tiene unas garritas minúsculas que no sirven para depredar, ¿no? Entonces, imitar al famoso en cómo comen, cómo visten, cómo baila, cuando quizás la fama viene por sus contactos familiares, sus amigos, etcétera. Pero luego no todo, o sea, el ser famoso no todos son connotaciones positivas, porque hay muchos que quieren ser famosos, les da igual que ser famosos por algo negativo para mal, ¿no? Sí, de hecho, desde la antigüedad existía esto que ahora se ha puesto de moda, que es la cultura de cancelación. Los latinos la llamaban la damnatio memoriae, la destrucción de la memoria. Así, en Grecia, Eróstrato, el pirómano, llegó a quemar una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisia en Éfeso, para volverse famoso por la destrucción de una de las 7 maravillas del mundo. Y la pena que le aplicaban los griegos era borrar su nombre de la historia. El hecho de que yo esté pronunciándolo indica que la pena no fue exitosa. Y eso mismo se aplicó, lo comentaba en la charla, a uno de los locos de extrema derecha que cometió un atentado contra una serie de mezquitas en Nueva Zelanda, si no recuerdo mal, el año pasado. Todos los políticos en sus discursos se negaban a pronunciar su nombre, dándole más importancia a las víctimas que al que había cometido el atentado, buscando como esa fama de la infamia, ¿no? La fama siempre tiene ese reverso tenebroso que es la infamia. Y en principio lo extraño o la pregunta es por qué la gente quiere volverse famosa cuando todos los famosos reniegan de la fama y hablan echan peste siempre de la pérdida de privacidad, la objetualización. Bueno, porque deben entender que eso les dará dinero, ¿no? No lo sé. Lo curioso del mundo en el que vivimos es que en Internet uno puede ser completamente famoso siendo pobre. Es decir, no teniendo ninguna monetización de esa fama, ¿no? Es uno de los principales problemas que ha habido de esta industria, que se basa principalmente en un consumo en el que uno no está pagando nada. Y entonces es una pregunta interesante y curiosa, ¿no? ¿Por qué la gente quiere realmente ser famosa? ¿Y es una fama duradera? Claro, la fama es efímera y vuela. De hecho, se la suele representar en la antigüedad con alas. No sé, realmente mi teoría es que en el capitalismo todo es contingente y mudable, salvo el propio sistema, que es necesario, y que en realidad cuando hablamos de la fama de tal o cual youtuber o de tal o cual influencer, más bien deberíamos hablar de la fama de la plataforma. Es decir, lo que es famoso es Facebook, Google, Amazon, las famosas gafas estas, y no tanto el youtuber de turno, que es perfectamente prescindible y sustituible. O sea, tú le quitas al youtuber la plataforma y no es nadie. No es nadie, efectivamente. No es nadie completamente. Y antes además tenemos la impresión muchos de que se admiraba el valor, el intelecto, el sacrificio, el talento, los estudios, el esfuerzo, y ahora se admira el desparpajo, la expresión rotunda, el dinero, y triunfa gente tan ordinaria como esta. I'm the least racist person in this room. Era Donald Trump. Estamos comprendiendo bien este fenómeno de gente, déjame que diga vulgar, convirtiéndose en inmensamente famosos. Sí, bueno, es un mecanismo tradicional. De hecho, la mayor parte de los programas de salsa rosa lo que intentan es humanizar al famoso, ¿no? Aproximarlo y darse cuenta de que pues ellos también son cornudos, están metidos en líos de faldas, se meten droga, etcétera, ¿no? Así que los mismos problemas que tiene la clase baja o la clase media pueden afectar a los famosos, ¿no? Que no son unos dioses situados en el Olimpo. De hecho, desde la antigüedad, toda la épica y la tragedia trata de cómo esos héroes y reyes y demás también incurren en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, el fenómeno inverso es habitual. Es decir, yo incluso diría que en el presente vivimos en una especie de estado lumpen, donde por un lado tenemos un lumpen proletariado que está desclasado, sin conciencia de clase, etcétera, y por otro lado una lumpen oligarquía que está compuesta en muchas ocasiones por raperos o por gente que viene de ese estrato inferior y que al saltar a un estrato superior pues se comporta con el dinero de forma conspicua, sacrificial, derrochadora. Los viejos espíritus, digamos, del capitalismo protestante, ahorrador, esforzado, etcétera, han desaparecido. ¿Y tú dirías, Jaime, que está sustituyendo a la antigua aristocracia? Bueno, lo decíamos, ¿no? Los Kardashian como un clan real. Y una saga. Claro, una saga, con lazos internos difíciles de entender, ¿no? Y por supuesto, y este toque shakespeariano, ¿no? que rodea todo este entorno de las traiciones, las alianzas y todo lo demás. Por supuesto que sí, yo creo que hay algo de familia real. Tú hablabas también de la construcción del poder y la fama en la construcción del poder y el líder, hablabas ahora mismo de Donald Trump, ¿no? Claro. Como el poder, tú hablas de los distintos tipos
tipos de poder, y como uno de los poderes es ese de crear un líder, y es el único poder que no es heredable, porque ese líder tiene una fama, la que sea, ¿no? Y es muy difícil. ¿Y requiere mucho esfuerzo mantener esa fama? Sí, de hecho, la teoría de Max Weber es que el origen de todo el poder es el carisma, y que lo que debe hacer todo gobierno es rutinizar el carisma y procurar que el carisma de una determinada figura se traslade por una serie de rituales, pues la coronación, el juramento de la Constitución, etcétera, a sus sucesores. Es el tránsito del gobierno carismático al gobierno tradicional, que puede ser el monárquico, o el gobierno burocrático, que es el que sigue una serie de procedimientos y administraciones, ¿no? Entonces, acabamos de asistir a una moción de censura que es el intento, si se quiere, de sustituir una forma de gobierno burocrática o tradicional por una forma de gobierno carismática. Y llegamos o podemos llegar también a la conclusión que los grandes famosos en las redes sociales no tienen una vida normal, o al menos nos cuentan que no tienen una vida normal. Desconocemos su vida, ¿no? Claro, es que este es el tema. Rutinizar el carisma, crear estos ritos, igual que las familias reales tenían sus ritos, estos famosos tienen sus nuevos ritos, ¿no? Claro. Pues las playas, los barcos, los bikinis, estos son los nuevos ritos, ¿no? Claro, al final, y contigo lo hemos hablado muchas veces, es vender una vida que no es la tuya, claro, vender una realidad que no es. Yo creo que la democratización de la fama también lleva a la democratización de las experiencias, de sentirse perseguido, acosado. De repente, claro, realmente en las redes sociales te puede mirar cualquiera tu vida privada. Entonces, en ese sentido, yo creo que mucha gente está pudiendo empatizar con muchos famosos, y el fenómeno del acentuamiento de la fama en el presente tiene que ver precisamente con eso. En la conferecia que di, yo distinguí entre dos tipos de fama. La fama habitual, que es la que tiene cualquiera en su círculo íntimo. Tú tienes una opinión de tu madre y tu madre tiene una opinión de ti. Y luego la fama de notoriedad, donde todos los demás tienen una opinión de ti, pero tú no tienes una opinión de ellos. Por eso el famoso, que es de fama y notoriedad, puede perfectamente estar a solas en compañía, porque todos los demás le conocen a él, pero él no conoce a los demás. Lo que sucede en el presente es que hay una fusión entre ambos tipos de fama. Es decir, uno puede ahora mismo tener una fama tremenda, pero al mismo tiempo puede conocer a sus haters y a sus trolls de Twitter. Tú te puedes, Ángels, meter en Twitter y de los millones que te siguen, de repente te engorilas con uno que tiene un avatar con 200 seguidores. Esa es la perversión que genera psicológica también la fama en el presente. Es la neurosis de realmente estar perseguido por gente que puedes señalar con nombres, apellidos. ¿Y nos va a ir cambiando todo esto como sociedad? Sí, Uriarte en sus diarios decía que una diferencia principal entre la generación que creció durante el franquismo y la generación que ya creció en democracia es que para ellos la fama era algo negativo porque implicaba una cierta complicidad con el régimen. Claro. O que te ponía en peligro si tenías unos valores alternativos o opuestos al régimen. Sin embargo, en una sociedad democrática, en principio, lo que manda lo que la mayoría gusta es la ley, incluso a nivel legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica a la fama es una constante de la filosofía desde la antigüedad. Precisamente en la Atenas del siglo V y IV, los filósofos principalmente criticaban a los sofistas que aparentaban saber sin tener esa sabiduría, sin ser esos sabios, ¿no? Ese tránsito que ha señalado muy bien Jaime, del hacer al ser y luego al parecer, ¿no? Entonces, es algo consustancial a la propia democracia. Los políticos, por definición, son siempre famosos. Si tenían alguna duda, lo han visto hoy, pongan un filósofo en su vida. Nosotros lo hemos visto en la sección hoy. Jaime, Ernesto, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Hasta luego.